Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Hoy les vamos a contar todos los aconteceres en nuestra facultad. Tenemos dos invitados, uno que se nos va rapidito, pero el otro se queda todo el programa, que ahora en unos minutos vamos a aprovechar para presentarlos. Les cuento que ya estamos llegando. Parece mentira, ¿no? Pero ya estamos en la recta final del año y Partida Doble volvió post pandémica con mucha actividad, con mucha música sobre todo. Y hay días que uno trata de estar más arriba que otros y a veces no sale, a veces no. Bueno, ahora nos está saliendo y muy bien últimamente, así que vamos a aprovechar ya para presentar a nuestros invitados del día de hoy. No sé a quién presentar primero. Vamos a presentar al que se queda toda la hora y después presentamos al que se va en un ratito. ¿Sí? Nos acompaña hoy Rodrigo Campiliay, egresado de nuestra facultad como contador público y con una diplomatura en impuestos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y titular también en RC Consultores Tributarios. ¿Qué diríamos si no tuviéramos LinkedIn? Estaríamos en el horno. ¿Cómo andas? ¿Cómo va, Norberto? Buenas noches. Buenas noches para todos. Muy contento de estar acá compartiendo este encuentro y obviamente acompañado también del otro invitado que vas a mencionar, sí, ¿no? El señor Gustavo Montanini se postula como musicalizador. Yo vine a escuchar música nomás. Se postula y un cachito a Rodrigo. Como musicalizador del programa, falta poco. Tengo que charlar esto con el señor Oscar Cetrángolo y el señor Andrés López, que son también musicalizadores. Se van a enganchar ¿Sí? seguro. Sí. Perfecto. No sé si con la misma música que escucho yo habitualmente, pero se van a enganchar. No, porque de repente, por ejemplo, el señor Cetrángolo manda un tango. Manda un tango de repente. Me prendo. Estamos y de repente pasamos rock sinfónico, tango y música rock nacional. Esas Bien, cosas, somos variado. así de eclécticos. Si le encontrás el hilo conductor, todo Sí, tiene que ver. El hilo conductor deberíamos ser nosotros, no sé si lo somos. Pero Todo, bueno. todo sale de Bach. Después Sí, de Bach, después ahí viene todo. Tal cual. Bueno, vamos a charlar un poco de la profesión. ¿Sí? Vamos adelantando lo que vamos a hacer después del tema musical. La práctica profesional, materia que da nuestro invitado el día de hoy. Así es. Cómo van a laburar los chicos una vez que salen de la facu, que en realidad es uno de los temas centrales hoy, no de nuestra carrera, de toda la universidad. Una es cómo entran a la facultad y otra es cómo salen y qué van a hacer cuando salgan, ¿no? Seguimos aquí en Partida Doble con Rodrigo Campiliay, que es nuestro entrevistado de hoy, el señor Gustavo Montanini, que dijo que se iba, pero no se da porque le gusta mucho la música. No, además Yo les dije. en un momento me preocupé porque cuando presentaste el tema dijiste suena tremendo y dije no, pará, suena tremendo de mi época. Pero, ¿sonaba bien o no? Sonaba Increíble fantástico. como el sonido que todavía conservan. Rodrigo, empecemos a hablar de la facu un poquito. Contame cómo ves desde el rol docente hoy a los chicos, que están, chicos o no tan chicos, a la gente que cursa con vos. Respecto de lo que vos das, que es algo fundamental, que es la práctica profesional. ¿Sí? Es como te proyectás después que termina la facu.
como contador, en este caso tuyo como contador, bueno, puede ser con un montón de todas las carreras que hay en la facu, ¿no? Pero supongo que contador es una de las más masivas que hay en la facu. ¿Y cómo los ves a los chicos hoy? ¿Con ganas de práctica profesional? ¿Con pocas ganas? ¿Pensando en alguna beta? ¿Cómo los estás viendo? Bueno, Norberto, en primer lugar, la materia, o sea, la carrera de contador público es una carrera que te permite trabajar, digamos, mientras la vas cursando. Entonces, muchos tienen acceso a lo que es la práctica profesional. Pero justamente la facultad, al crear esta materia, lo que permite justamente es suplir a aquellos que no tienen la posibilidad de trabajar o hacer las dos cosas a la vez. Y la verdad que nos encontramos con una buena devolución por parte de los alumnos. Están muy contentos, se enganchan mucho, empiezan a... Lo que hacemos nosotros en esa materia es hacer como, digamos, poder justamente juntar todas, cada una de esas materias que fuiste dando a lo largo de la carrera, bajarlas a la realidad. Claro. Que vean algo tangible, que puedan ver de repente cómo es el asesoramiento con un contribuyente, cómo es una empresa. Se empiezan a palpar con lo que es la vida profesional y eso les gusta muchísimo. La verdad que los engancha. Ok. ¿Y cómo ven ellos también su futuro profesional desde que van a tener que vivir una profesión, ¿no? Con todo eso lo que implica, con el dinero que van a ganar, con la problemática que tiene Argentina per se, ¿sí? Uh-huh. Con las problemáticas específicas de la práctica profesional. ¿Cómo llevan adelante eso? Porque hablamos de todo lo que les va a gustar, que es la práctica profesional. Y está la otra parte. ¿Cómo lo va preparando la facultad para que eso no sea algo que los detenga? Bueno, en primer lugar, creo que acá tenemos que hacer un antes y un después. O sea, venimos de una etapa de pandemia, estamos bien, y ahora reanudamos a lo que es la presencialidad. Les sirvió a muchos alumnos el tema de la pandemia muchas veces por el tema de los tiempos, de poder, digamos, aprovechar esos tiempos que antes se te iban en viaje, en poder estudiar más, rendir más materias. Pero el tema de la vuelta a la presencialidad, acá lo que cumple un rol fundamental es el rol docente, esta cuestión de motivar, de incentivar, de contarles que en donde hay un problema, no siempre es un problema, sino una oportunidad, ¿no es cierto? Una oportunidad para ejercer la profesión de una manera más feliz también, o sea, va más allá de lo que es a veces las cuestiones económicas, que sí son importantes, pero se lo va formando desde cómo tiene que pararse frente a un cliente a poder negociar los honorarios profesionales. Se están dando muchas capacitaciones en esa materia, tanto en la Facultad de Ciencias Económicas, en el Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, hoy se está formando al profesional no solamente con conocimientos técnicos, sino también de estas habilidades blandas que son fundamentales también a la hora de una negociación. Gustavo, contame. Además, el proceso de socialización de los estudiantes con los profesores y entre ellos es fundamental. Claro. Porque no solamente les da ese vínculo social, sino también les permite esto de charlar con el profesor como si charlaran con un cliente. Claro. Entonces, ese mano a mano, que después en la profesión se tiene que dar, lo viven desde la facultad. El ambiente profesional. El ambiente profesional, tal cual. Vamos un poquito a la profesión. Bien. A ver, voy a ir desde lo que el run que hay siempre entre toda la gente que dicen el lugar donde se pagan más impuestos es en Argentina. No se pagan más impuestos que en ningún otro país y lo que nos devuelve es poco y malo. Yo tuve suerte de viajar por muchos países del mundo donde la presión fiscal es enorme. Vos vas a los países nórdicos. En los países nórdicos yo creo que si salgo del comedor de mi casa y la calle no tengo diferencia en limpieza y en tranquilidad. En Argentina no, estamos bastante lejos de eso, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, con tus clientes, vos cómo medís ese termómetro de presión fiscal en Argentina, impuestos altos, gran parte del sueldo se te va en impuestos? ¿Y cómo lo ves vos hoy? Bueno, la realidad que nuestra profesión nos permite justamente ser el termómetro de lo que está sucediendo en el día a día. Y creo que justamente el gran desafío de los estudiantes que van a insertarse en el mercado laboral, por lo menos si vamos a hablar en materia de impuestos, es el mundo cambiante, digamos, la dinámica en la cual nosotros estamos sumergidos y en la cual cumplimos un rol fundamental, porque
Nosotros somos el aliado estratégico de ese profesional, de ese emprendedor, de ese empresario que justamente, como decís vos, con la alta presión fiscal que hay, con toda la cantidad de impuestos que hay, no solamente de manera directa, sino en las formas de cumplirlo, esa presión fiscal que lo llamamos indirecta, es decir, todas las cuestiones administrativas, burocráticas, Claro. propias de los organismos de control, en la cual nosotros vamos a estar muchas veces en el medio de esas situaciones. Entonces, a ver, ahí cumplimos un rol fundamental nosotros. ¿Cuál es ese rol? Bueno, justamente, ¿no? El de poder dar un asesoramiento correcto, de poder permitirle, a través de nuestra capacitación, planificar a ese sujeto que muchas veces no solamente no tributa porque no quiere, sino porque hay un gran desconocimiento. Imagínate, 166 tributos dando vuelta, de los cuales 3 o 4 son los que más recaudan. Sí. Entonces, Yo me acuerdo cuando el IVA iba a volver a ser del 10.5%. claro, lo que dijeron, pasa... ya 21% en un par de meses. No, Eso nos marca la edad, ¿no? Nos acordamos de eso. Sí. sí, totalmente. Y incluso esto que vos estás comentando, el tema del IVA, vos contaste ahí, o sea, o uno permanentemente lee, sí, se te van más de 4 meses, 5 meses de lo que generás pagando impuestos. Y esa cuenta sale también no solamente a veces de lo que es el impuesto a las ganancias en sí, porque nosotros cuando estamos en una clase siempre decimos, levante la mano quien paga impuesto a las ganancias. Y a lo mejor levantan la mano 3, 4, 5, dependiendo de los niveles de ingreso y cuál es su situación, ¿no? Ahora el impuesto al consumo lo pagan todos. Pagamos todo. Lo pagamos todo, minuto a minuto, segundo a segundo, y no nos damos cuenta. Bueno, Entonces, después vas a tener ejemplos de algunas empresas que le pagan bien a sus empleados y que no le vienen a hacer horas extras para cobrar un poco más. es uno de los efectos O sea, negativos. en Argentina hay automotrices que paran los fines de semana y tienen que contratar nueva gente solo para los fines de semana para no parar la producción, porque los que laburan durante la semana ganan menos si hacen horas extras. Exactamente. Es tremendo eso, ¿no? Bueno, son esas paradojas. Sí, y creo que, a ver, también el gran desafío va a ser generar una tributación un poco más equitativa, porque esto que estamos diciendo, si cuanto más más se recauda con el impuesto al valor agregado, y la verdad que el carnicero, el ferretero, el que presta un servicio, el peluquero, no tiene la posibilidad de discriminar cuánto ganas vos o cuánto gano yo Claro. cuando vamos y consumimos. Claro. Sin embargo, en todos tiene una incidencia que va a representar mayor incidencia en los que menos ingresos tienen. Claro, exactamente. El impuesto al consumo es eso. Exactamente. Además se da una cosa que es rara, porque lo público es buenísimo, la universidad pública, el hospital público, todo es buenísimo, pero en el imaginario de la gente está en que si vos, por ejemplo, pagás la educación privada y pagás la medicina prepaga y pagás, eso también entra dentro de los impuestos, porque vos esperás que el Estado te lo dé y esa gente piensa que el Estado no se lo da. Claro. Entonces, cuando vos haces la cuenta, decís, a mí se me da tanta guita en impuestos, pero se me da tanta guita en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces, cuando haces la cuenta, la presión fiscal en la cabeza de esa gente es todavía mayor de la que dicen los números. No, y a eso sumale que normalmente, sin tener a esa gente adentro, los servicios públicos ya están desbordados. Claro. Imagínate si tuvieran que tener a toda la gente que le cobran para poder funcionar adentro también. Claro. A pesar, ¿no? insisto en esto, a pesar de que lo público es buenísimo, es de altísima calidad. ¿Sí? Así todo, en el imaginario colectivo hay una idea distinta. Igual yo creo en esto, y yo, esto es charla de café, ¿no? Me parece que uno de los pocos lugares que zafa de esa idea es la universidad pública. Sin dudas. Sin duda. ¿Sí? Uno habla de la salud y dice, no, habla de los demás servicios. La universidad pública es lo único que parece estar afuera de eso. A la ¿Sí? salud la salvan la calidad de los profesionales. ¿Sí? Que estuvieron al pie del cañón en la pandemia, que Sí, son sí, buenísimos. sí, sí. Pero cuando vas a la infraestructura, Infraestructura, bueno, la que está fuera de eso, de manera casi indiscutida por la gran mayoría de la sociedad, alguno que otro lo hará por tema ideológico, pero la gran mayoría de la sociedad es la Universidad sin dudas. de Buenos Aires y las universidades del Estado. Pero después, es como decís vos, tienen una idea de que no hay devolución de eso, ¿no? Totalmente. Yo siempre, citando el tema de la facultad, de lo que decís, siempre a los alumnos y cuando tenemos la posibilidad de llegar al público,
siempre yo cuento la misma historia, que es la mía, que es la real. Yo siempre digo lo mismo, es transformadora en realidad la facultad. Sí, totalmente. Yo entré, cuando hice mi inscripción, recuerdo muy bien, con un morral y 2 camisas para 5 días de la semana, que tenía que lavar una para otra, y la facultad a mí me permitió, digamos, progresar, poder tener trabajo, poder emplear gente. Sí. Sin dudas es el camino, la facultad pública, la UBA es... Y cambiar tu visión del mundo. Y cambiar la visión del mundo. Uno a veces, yo como egresado de la UBA, no de económicas, uno a veces tiene que lidiar un poco con una pequeña Argentina dentro de la UBA, en algunos temas administrativos, no en económicas puntualmente, pero en el resto de la UBA, que a uno le van dando la gimnasia para vivir en el país también, ¿no? Y que no es menor, ¿eh? Es otra de las enseñanzas no oficializadas de la UBA, si se quiere. Mira, hay una cosa maravillosa de la universidad pública y de la docencia en particular, y es que así como la universidad te cambia a vos la visión del mundo, vos después como docente tenés la posibilidad de cambiar la visión del mundo a los demás. Claro. O sea, esa transmisión es la que te hace a vos como un personaje permanente en la vida de los otros. Eso es maravilloso. Eso es espectacular. Volvamos al tema de los impuestos. A ver. No queda otra. Hicimos un punteo, vamos a hacer la verdad. Hicimos un punteo nosotros antes del programa en preproducción para ver un poquito lo que está muy fuerte, la temática fuerte en el campo profesional. Y una es, para quienes, y ahí me sentí identificado, quienes somos monotributistas, este es uno de mis casos, porque yo también soy autónomo, pero la gran mayoría de los monotributistas que conozco que tienen márgenes de ganancia chicos, ¿sí? Dicen, y además tengo que pagar un contador, no lo puedo hacer yo, tan difícil es. Bueno, ¿qué le contestarías a esa gente? Bueno, en primer lugar, o sea, siempre cuando decimos monotributo hablamos de régimen simplificado, es decir, se supone que es lo más simplificado que tenemos para cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Sin embargo, en la práctica nos damos cuenta de que esto dejó de ser simplificado. Dejó de ser simplificado, exactamente. Le quedó el nombre nada más. Le quedó el nombre nada más. Entonces, nada, se creó en el 98, de ahí en adelante fue sufriendo un montón de modificaciones y la verdad que hoy hace que justamente hoy estamos en una situación en la cual cualquier emprendimiento, digamos, sea más pequeño, recién estás arrancando, o cualquiera fuera la situación, necesita el asesoramiento de un profesional matriculado. O sea, la primera recomendación que nosotros le hacemos a todos es justamente eso, consultar con un profesional matriculado. Claro. Porque ya hemos visto casos en la práctica profesional que esta cuestión de hágalo usted mismo resulta bastante peligroso y trae demasiados dolores de cabeza después, porque justamente, es decir, hay cosas que operativamente pueden ser sencillas. Uno dice, bueno, la página de la FIP, la página de rentas, pero después hay todas cuestiones que los aplicativos, que las páginas no resuelven por sí solas. Claro, obvio. Que se necesita la interpretación de un profesional, del análisis. Entonces, bueno, eso deja demostrado ahí el valor agregado de lo que es el contador como un socio estratégico, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuáles serían ustedes los socios estratégicos que tienen dentro de la profesión? Además de la universidad. ¿Cuáles serían? Socios estratégicos, el consejo profesional. Bueno, el consejo... O sea, socios que no son socios en sí, sino son socios bueno, en el sentido de la vida. La verdad que el consejo profesional, digamos, sobre todo quedó demostrado, digamos, en la pandemia, el grado de importancia que tiene, ¿no? Primero en la defensa de la profesión, justamente, en donde dar a conocer nuestra actividad, dar a conocer que justamente salió una nota que impulsó el Consejo Profesional de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde decía el contador no es un gasto, es una inversión, justamente, ¿no? Fundamental, dar a conocer a la sociedad la importancia de nuestro rol, primero. Segundo, las capacitaciones, todo el acompañamiento que hay a nivel capacitación de primer nivel, con docentes que yo los conozco, que me formaron, otros que no conocía. Que la gran mayoría son de la facultad. Sí, tal cual. O sea, tal cual. La gran mayoría está en la facultad. Lo que pasa es que se da una interacción muy interesante entre los profesionales que ejercen la docencia y los profesionales que ejercen la profesión. Claro. En la facultad y en el consejo tenés gente que ejerce la docencia y que ejerce la profesión al mismo tiempo. Claro. Entonces no solamente te dan tus conocimientos teóricos, sino también te dicen lo que pasa en la práctica. Rodrigo es uno de ellos, yo soy uno de ellos también. Venimos de la profesión y vamos a dar docencia, o venimos de la docencia y vamos a explicar lo que hacemos en la profesión. Claro.
Y yo sobre todo tuve la posibilidad de participar en lo que es la Comisión de Jóvenes Profesionales del Consejo de la Ciudad de Buenos Aires, porque, digamos, las nuevas autoridades, Gabriela Russo lo que quiso es darle empuje a los jóvenes profesionales, ¿no? Hacer de que ese paso que vos preguntabas al inicio, digamos, de salir de la facultad, insertarme en el mercado laboral, sea de una manera de acompañamiento, digamos, ¿no es cierto? Entonces el Consejo en este aspecto cumple un rol fundamental. Sí, y lo bueno es de tener gente joven en la conducción. Hay muchas instituciones que hablan de que quieren a la juventud, pero no la tienen en la conducción, la tienen abajo. Entonces, que la juventud esté en la conducción es un cambio de cabeza, porque la gente joven tiene otra cabeza, están seteados, sobre todo los menos 30, ¿no? Pero entre los 30 y los 40 se puede hacer un poquito de mix entre las dos cosas, ¿no? Pero lo bueno es que el Consejo cumpla esto, es decir, bueno, queremos gente joven, pero que la gente joven dirija, ¿no? Y además hay que estar preparados también para una profesión de gente que la ejerce, que también es sub 40. Claro. Tenés que estar preparado para eso. Por ejemplo, el Consejo Profesional en la época de la pandemia digitalizó un montón de trámites y los mantuvo. Después los mantuvo. Claro. Porque fueron tan exitosos que los mantuvo. Y eso me parece fantástico. Y se quedaron para siempre, como pasó con un montón de cosas, ¿no? Tal cual. Como sea el teletrabajo, por el ejemplo, Zoom, ¿no? claro, el teletrabajo, tal cual. Es así. No me puedo ir a Qatar, ¿no? Siendo monotributista, me van a agarrar en el 6 y me van a decir, flaco, ¿de dónde la sacaste? Es una muy buena pregunta. A ver, siempre nosotros contestamos, o también a los alumnos en la práctica profesional les comentamos. Esto no es rentado, la consulta no me la cobran. Siempre la respuesta es depende. Depende. Y acá es donde entra a jugar un poco lo que es la realidad económica de cada uno de los contribuyentes. Es decir, un monotributista no tiene prohibido viajar a Qatar. El tema es cuál es su situación, digamos, su situación fiscal, financiera, si realmente le permite afrontar ese gasto. Entonces, esto es interesante contarlo para ver que ya esto quedó de la vieja escuela también. El contador que estaba alejado de sus clientes, te pedía, dámelo, me bajo la documentación y no te asesoro, no miro tus gastos, no veo tu realidad económica, no te pido hacer la historia clínica como lo llamamos nosotros. Nosotros tenemos que hacer la historia clínica para asesorar como corresponde. Claro. Entonces yo tengo que saber cómo cobrás, cómo pagás, cuál es si pediste un préstamo, si no pediste un préstamo, si recibiste una herencia, si no recibiste una herencia, y darle el lenguaje que corresponde. Si ganaste un concurso para ir a Qatar, claro, también puede ser. Claro. Exactamente. Entonces digo, hoy hace justamente esto, que la profesión haga que, digamos, que el profesional cumpla un rol activo. Hoy el tema profesional contribuyente tiene que ser de mucho diálogo y activo. Sí. ¿Qué es el régimen puente? Bueno, el régimen puente, vamos a explicarlo muy fácil para que tengan todos eso. Es una ley que salió prácticamente en pandemia y lo que intenta es hacer justamente, vos pensás que muchos saben o quizás no, nosotros siempre les hacemos un cuadro comparativo entre una persona que a un mismo nivel de facturación en el año, si está en el monotributo, va a pagar de impuesto anual un X monto. Si pasás a ser responsable inscripto, por el mismo monto pagás hasta 4 veces más en el año de impuesto. Claro. El régimen puente, ¿qué es lo que te permite? Te permite justamente amortiguar el efecto de pasar de ser monotributista a ser responsable inscripto. La verdad que antes no había nada. Antes no tenías nada. Pasabas de monotributista a responsable inscripto sin posibilidad de tener nada en el medio. Bueno, hoy eso es un avance, porque el régimen puente se traduce en 2 tipos de beneficio, que uno es bastante interesante, que tiene que ver con una reducción en el IVA del 50% para el primer año, del 30% para el segundo y del 10% para el tercer año. Okay. Y ojo, porque nosotros acá siempre lo conversamos, lo podemos utilizar también como una herramienta de planificación fiscal. ¿Qué queremos decir con esto? Si vos sos un pequeño contribuyente, estás en el régimen simplificado, sos monotributista, y sabés que ya, por más que actualicen la tabla, por más que se actualicen, que no acompaña a la inflación, que sabemos que siempre tenemos ese problema,
resulta que ¿en qué momento me paso a ser responsable inscripto? Porque yo puedo optar, no nos olvidemos que el monotributo es un régimen simplificado, pero es opcional a cumplir determinados requisitos. Si no los cumplo, paso al régimen general. Claro. Entonces, de repente, tengan presente que este beneficio del 50% para el primer año, 30 y 10, se goza a partir del 1 de enero del año siguiente en el cual te vas del régimen simplificado del monotributo. Si renuncias al monotributo, lo puedo gozar a partir, me voy ahora en el 2022, lo gozo a partir del 2023. Por ejemplo, si yo me excedo en la facturación del régimen. Sí. ¿Sí? Estoy en la categoría más alta y me excedo. Sí. Me excedo en agosto. Sí. Recién voy a tener que pagar todos los impuestos de los meses que me quedan al 100% y voy a poder gozar del régimen puente en enero. Correcto. Lo que te va a decir ahí la ley, te va a decir, si vos te fuiste, si cumpliste la causal de irte en agosto, tenés tiempo para comunicarlo hasta el último día del mes siguiente. Es decir, tenés tiempo hasta fin de septiembre de comunicarle al fisco como corresponde, decirle, me voy, entonces cumplís con el requisito de avisar, pasás al régimen general, vas a tener unos meses en el régimen general hasta diciembre, y a partir de enero vas a poder gozar de este beneficio que estamos diciendo por justamente cumplir con ese requisito. El tema que es importante es, si yo ya estoy conversando, estamos conversando el contribuyente con el contador, y ya sé que no sé, firmé un contrato, voy a facturar más por X motivo, quizás si me voy en noviembre, ya a partir 30 días después, a partir de enero, ya gozo del beneficio. Ahora, si me voy en marzo y renuncio, estoy todo un año en el régimen. O sea, es una oportunidad también, y acá hacemos fuerza en eso, en el asesoramiento profesional. Es decir, de sentarte con tu contador, poder hacer las cuentas, ver qué estás planificando hacia futuro y ver qué se puede hacer. En un país donde, y esto corre por cuenta mía, donde hay una ley de alquileres que es nefasta, que fue nefasta para quienes somos dueños y quienes también alquilamos, para los dos lados. Es la primera vez que veo que es una ley que es igualmente nefasta para los dos, sí. para quien alquila y quien es dueño. Encima parece que va a haber un impuesto a los inmuebles vacíos. O sea, quien tiene una casa y le resulta menos oneroso tenerla vacía que alquilarla, no puede disponer del bien porque le van a, como si fuera poco, le van a cobrar un impuesto a los inmuebles vacíos. Sí. ¿Es así esto? Bueno, a ver, el tema de los inmuebles en la Argentina es todo un tema. Primero, por lo que representan los inmuebles. El ladrillo en la Argentina ya sabemos que es histórico, digamos, ¿no? Es decir, es un país que por más que muchos digan que no, o sea, es muchas veces un método para recubrirte, para tenerlo como inversión, para resguardarte. Refugio de valor. Es un refugio, digamos, muy elegido por los argentinos. Entonces, esto genera mucha duda también porque, a ver, vamos por parte. Este impuesto del cual se habla, de que es una manera de incentivar a que los propietarios alquilen, bueno, a ver, hay una realidad. Uno a través de los impuestos puede generar, digamos, o modificar conductas. Eso desde ya. Ahora, nosotros cuando hablábamos de estas cuestiones, que lo conversábamos con otros colegas, nosotros decíamos, pero pará, están hablando de ese impuesto que posiblemente se cree que podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, o que no generará ningún tipo de efectos en que alguien salga a alquilar para que no le cobren el impuesto, ¿no es cierto? Pero hay una realidad. Hoy en la actualidad, en la ley de ganancias, si vos tenés un inmueble, vamos a suponer que yo tengo un inmueble en Mar del Plata. Lo uso durante enero, febrero y marzo. Sí. Para la ley de ganancias, yo tengo que ingresar una renta presunta, tengo que pagar impuesto a las ganancias por el uso, por haberlo usado durante enero, febrero y marzo. Eso está en la ley. Eso está en la ley de ganancias. Entonces, ojo, uso de un inmueble de recreo o veraneo. Lo dice así bien clarito el artículo 44, inciso F de la ley, para que lo vayan a contrastar. Entonces eso está. Ahora, vos fíjate qué particularidad, ¿no? ¿Cuánta gente en la pandemia, digamos, nada, de repente se fue a alquilar o a vivir a barrios cerrados o se quiso ir de la ciudad de Buenos Aires? Hay muchos que tienen ese hábito de vida, que de lunes a jueves se están en su casa, ¿está bien? Sí. Y de jueves a domingo van a una segunda casa que tienen. La pregunta es, ¿deberían pagar impuesto a las ganancias por eso? La respuesta es sí.
Entonces deberían hacer un cálculo de cuánto les costaría alquilarlo a eso y hacer el cálculo del impuesto de esa manera. Pero en la práctica esto no sucede. Bueno, tenemos un tema ahora. ¿Cuál es el tema? Sí. ¿Cómo puede el Estado averiguar eso? Bueno, es imposible. Ahí estamos. A través de los consumos. Hoy nos estamos encontrando en la práctica profesional con inspecciones en donde nos dicen, usted tiene que ingresar el alquiler presunto por esto. No, pero es como una segunda vivienda para mí. Es decir, yo en realidad lo que hago es, de lunes a miércoles estoy en la ciudad porque trabajo y de jueves a domingo me voy a mi segunda vivienda. Voy a disfrutar con los chicos, con la pileta, me hago un asadito. Bueno, la realidad es que, y encima, ¿por qué se está poniendo la lupa sobre eso? Porque durante la pandemia se creó como una burbuja inmobiliaria. ¿Qué es lo que está pasando? Vemos que de repente, al cual el fisco tiene acceso a esas publicaciones, se están publicando inmuebles todos en valor dólar. Todos con valores bastante significativos y bastante onerosos de alquiler. Entonces vos que la usaste, que es tuya, de jueves a domingo deberías ingresar ese alquiler en base a esos valores que se andan ahí dando vuelta, que son los valores de mercado. Entonces uno eventualmente dice, bueno, ¿cómo sabe el fisco eso? A través de los consumos. Es decir, hoy el fisco, y acá entramos en otro terreno, es todo lo que sabe el fisco de vos. Y le llega la cuota de colegio de los chicos que pagás. Le llega cada vez que vendés un inmueble, llega porque el escribano lo informa. Cada vez que vendés un auto, el famoso Z, certificado de transferencia de automóvil, estás avisando al fisco. ¿Quién está comprando? ¿Quién está vendiendo? Los consumos de tarjeta de crédito. Todo es información. Claro. Entonces, pasa que acá podemos discutir, ¿es justo, no es justo, nos gusta, no nos gusta? Pero lamentablemente acá tenemos un problema, que esto está en la ley. O sea, nosotros partimos de una premisa fundamental de que no hay impuestos sin ley. Claro. Es un principio básico que nosotros aplicamos en la facultad, un principio de que no hay impuestos sin ley. Entonces, se supone que esto fue votado y aprobado por los organismos, digamos, por los representantes de todos nosotros. Sí. También hay veces que las leyes son demasiado generales. No es lo mismo el que tiene un departamentito en Mar de Ajó que el que tiene una mansión en Nordelta para el fin de semana. No es lo mismo. No es lo mismo desde el punto de vista de la práctica, pero sin embargo, la ley de ganancias eso no lo distingue. Claro, por eso mismo. Es eso, no hay posibilidad de discriminar. Ahí dice el uso de un inmueble de recreo veraneo. Entonces, sí. Es una segunda vivienda, evidentemente, porque se acepta una sola casa habitación. Uno dice, yo vivo en una, por más que pase en la práctica que uno. Y si vos, por ejemplo, tenés dos casas en la misma ciudad, una desocupada y otra ocupada. Por eso eso te ocurre no alquilarla. Bueno, hoy en día, en la actualidad, es decir, eso no genera impuesto. Es decir, tener una segunda vivienda totalmente vacía, con la puerta cerrada, y esto aplica lo mismo al inmueble que te dije, el ejemplo de Mar del Plata. Claro. O sea, yo el inmueble de Mar del Plata lo tengo vacío, cerrado, durante todo el año, juntando telaraña, eso no genera impuesto. Lo que genera impuesto es el uso. Claro. Por eso es importante aclarar, el uso. Lo mismo, inciso siguiente, si yo cedo gratuitamente, yo digo, no, yo a vos, Norberto, porque me caes bien, te lo presto porque somos amigos. ¿Cuántas veces pasa eso en la realidad? Bueno, los inmuebles cedidos a un precio no determinado de manera gratuita deben ingresar un valor presunto. Es una presunción de la ley. Sí. O sea, que está en el texto de la ley. O sea, y la realidad es que el organismo recaudador muchas veces lo hace valer porque está en el texto. Sí. Sí. Hay una letra fría del texto de la ley y hay realidades diferentes. Muchas veces. Ni hablar. Eso pasa muy seguido. Bueno, y esto es exactamente lo mismo que vos preguntás al principio del monotributo. ¿Cuánta gente se pasó por 7.000 pesos? Sí. Vos decías, me pasé por 7.000 pesos, no puede ser. Te pasaste por 7.000. Y te corrieron después el límite, 2 meses después lo subieron, ¿no? Exactamente. Pero ahí es donde entran a jugar un montón de cosas. Y ahí entra a jugar el asesoramiento profesional que nosotros decimos. Porque mucha gente, vos mira esto, qué particularidad esto. Viste que las tablas están vigentes, los valores, hasta el 31 de diciembre de cada año. Y a partir del 1 de enero, te lo modifican. Claro. Mucha gente que hacía en la práctica profesional decía, en enero se paraban y decían, con la nueva tabla, con el valor de la nueva tabla, me quedo en el monotributo.
Sin embargo, antes del 31 de diciembre se habían pasado por 10.000 pesos, por 9.000 pesos. Para la ley, técnicamente ese sujeto al 31 de diciembre no era un sujeto considerado pequeño contribuyente, no era monotributista. Bueno, lo que pasa es que eso incita a las empresas a subfacturar y facturar en enero. Exactamente. Pero ¿qué pasó? El fisco no te avisa automáticamente. Vos seguís. Vos dijiste, la página me dejó. Seguiste un año y medio y después te decía... Eso es completamente adrede. Te fuiste a diciembre. Está hecho completamente adrede. Al programador le dijeron, mira que esto tiene que ser exactamente así, para agarrar 600... ¿Cuántas personas? ¿Cuánto? Por eso, si hablamos de los monotributistas, aparte, cada mundial es la misma conversación. Yo tengo posteos míos en el Facebook donde siempre está haciendo mención a los monotributistas que se van a quedar excluidos porque llegan del mundial y te excluyen, porque te excluyen por el gasto, digamos, ¿cierto? Entonces, y también, a ver, me parece que hay, creo que la necesidad de revisar muchas cosas, porque siempre volvemos a lo mismo, ¿no? El parche del parche del parche, y nunca, digamos, una profundidad en el análisis. Te doy ¿no? un dato que parece tonto, pero hay muchas parejas de hecho. Uh-huh. Y vos tenés cuentas comunes en una casa, tenés una pareja de hecho, no estás casado. Uh-huh. Y vos haces transferencias de guita muchas veces para que pueda gastar en otro lado. Te dicen, ¿y esta plata de dónde entró? Es mi mujer. Ah, pero acá no me figura que es su esposa. Totalmente. Totalmente, sí. Entonces, vos decís, ¿qué? Le tengo que hacer una factura a mi mujer porque me ingrese guita. Claro, esto obliga que, fíjate, nosotros estamos hablando hoy de las cuestiones del día a día, del pequeño contribuyente que muchas veces no es ordenado, no tiene una estructura administrativa. No. Entonces uno permanentemente saca, pone, paga una tarjeta de crédito. Bueno, esto nos obliga a todos a ser muy cuidadosos. Fíjate lo que factura, fíjate, no te estés haciendo, porque si no tenés que salir a demostrar situaciones que a veces te dejan en una situación difícil con el fisco. Obvio. Bueno, y acá va la pregunta que siempre le van a hacer al contador o le van a pedir, no pregunta, le van a decir, quiero pagar lo menos posible. Hace algo para que pague poco. Y termina 2022. Que en realidad, sin evadir, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta para no pagar de más? Porque este estado te encuentra cuando vos evadís, pero no te avisa cuando estás pagando de más. ¿No? Es demasiado poco justo para el contribuyente. ¿Cómo hago eso? Bueno, esto volvemos a lo mismo. O sea, si bien estamos llegando al cierre de muchas a ver, la realidad es que las personas físicas, es decir, las personas humanas, cierran de enero a diciembre de cada año. Las sociedades pueden tener un cierre distinto, pero yo creo que hoy, primero y principal, no son muchos los beneficios que tenemos a nivel fiscal dando vuelta, esa es la realidad. Pero los pocos que tenemos, vemos que a veces o no se utilizan o se desconocen o no se aplican bien en la práctica profesional. Entonces, bueno, ahí va a requerir, como siempre, primero, tener un contador en el cual poder planificar, sentarse y rever. Segundo, justamente, aprovechar lo máximo que se pueda, justamente. Hoy está el certificado MIPYME, que muchas sociedades no lo tienen, o no lo tienen vigente, o no lo sacaron y no están usando la posibilidad, por ejemplo, del diferimiento del impuesto al valor agregado, poder computar del impuesto al débito crédito, ese impuesto al cheque que te sacan en el banco, que hoy te lo podés tomar al 100% si cumplís determinados requisitos. Posibilidades de diferimiento, es decir, de poder planificar una estrategia. Si tenés una sociedad, vos tenés hoy, por ejemplo, honorarios que podés cobrar como representante de una sociedad y tiene un tratamiento y un reconocimiento distinto al momento en que se lo puede deducir la sociedad. Es decir, jugar con un diferimiento, porque muchos te van a decir, pero pará, alguien termina pagando impuestos. Viste que en las sociedades chicas vos tenés el socio y el representante termina siendo el mismo. Sí, el bolsillo es el mismo, pero a lo mejor estás pagando impuesto a las ganancias por eso un año y medio después. En un contexto de inflación que hay en la Argentina, que estamos cerrando en cuánto, anual, ¿no? 100%. 100% anual, el tema del diferimiento es un tema significativo también. Y todo tiene como contexto atrás la inflación, ¿no? El 100% de inflación, hay un contexto atrás que hace todo mucho más difícil. Ni hablar. Para la planificación, desde la compra diaria de una casa hasta para la planificación de producción en una pyme. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y bueno, y los impuestos, y no hablamos todavía de, a ver, por ejemplo, hoy ya saliendo un poco de lo que son las personas físicas, las sociedades hoy ocupan gran parte, sobre todo las empresas, las pymes, gran parte de su tiempo en ver
y de cumplir las obligaciones fiscales que se les generan. Te voy a contar un dato chiquito. Si vos operás, hoy están muchas empresas, hoy con el comercio electrónico, están presentes en más de una jurisdicción. Sí. O sea, hoy salís de Ciudad Autónoma, provincia. Bueno, si vos tenés un determinado nivel de facturación anual en una sociedad, algunos montos no se actualizan desde el año 2014. Decirte que si vos superás los 50 millones anuales en el año 2014 era un número. Hoy es otro número totalmente distinto. Bueno, hay empresas que tienen que actuar como agentes de recaudación para los fiscos provinciales. Bueno, en lo que sucede con ingresos brutos, yo conozco una empresa productora de autos que tiene que tributar en 4 lados diferentes ingresos brutos. Porque tiene la planta en un lado, tiene unas oficinas en otro, y le quieren hacer tributar por los representantes que son los concesionarios. Entonces, Argentina no está bien en eso. Hay algo que no está bien. Se te quintuplica el mismo impuesto. Totalmente. Y el tema que estamos teniendo es todos estos regímenes que hay de adelantamiento de impuestos. Lo mismo cuando hablamos del dólar Qatar, de las compras que hacen las personas humanas cuando viajan, cuando sacan un paquete. Es todo adelantamiento de impuestos que en un contexto inflacionario no te lo devuelven ajustado por inflación. No, pero aparte, yo no sé si esto sucede en otros países, pero ya que a mí me digan renta presunta, que lo tengo que pagar porque lo que el Estado cree que yo voy a ganar, que nunca se da así, siempre gano mucho menos, es terriblemente confiscatorio. Yo sé que no es políticamente correcto lo que digo. Uno tiene que pagar impuestos, porque de eso también vivimos todos, pero es increíble cómo uno va a otros países y el Estado ayuda muchísimo a que vos puedas vivir y ganar dinero. En Argentina es todo exactamente al revés. No, es al revés. Totalmente. Y es tan particular que esto que vos me estás diciendo, decir, bueno, por ejemplo, ¿cómo puedo planificar para pagar menos? Bueno, resulta que, vos fíjate, el impuesto a los bienes personales, digamos, que también, con mínimos que quedaron bastante bajos, hoy muchos entran en bienes personales, hay gente que te dice, pero para, si la tenés en una caja de ahorro en el banco para el 31 de diciembre, esto es algo que nació en el 2001, poco ralito, para generar confianza, está exento de bienes personales. Es decir, yo tengo 4 millones de pesos en el banco, no pago bienes personales. Si lo tengo en efectivo, pago bienes personales. Pero hay un montón de gente que te dice, no, déjame, las tengo en efectivo. En la caja de seguridad. Y pago bienes personales porque no confío. La gente le quedó mucho temor después del 2001 de tener la plata en el banco. Justificadamente. Nos estamos despidiendo aquí con Rodrigo Campillay, que nos acompañó todo el programa. El señor Montanini se fue. Se fue el señor Montanini. Se fue el señor Montanini, escuchó, dijo, me quedo de escuchar a Footloose y se fue. Se fue. Porque no pasamos el último tema, que es el de Stevie Wonder, de Superstition, que lo vamos a dejar para el programa que viene. Así que bueno, Rodrigo, un agradecimiento enorme por haber estado acá. Gracias, Norberto, gracias a todo el equipo, la verdad me sentí muy cómodo y bueno, y espero que todo esto que hablamos sea de utilidad. Sí. Nos quedamos igual con mucha tela para cortar. Sí, así que... sí. Bueno, en Argentina a veces lo que tiene de injusto socialmente lo tiene de injusto impositivamente también, ¿no? Exactamente. Así que vamos a tratar de seguir charlando del tema, por supuesto, es nuestro métier. Para eso estamos también, totalmente. ¿no? Para poder explicar a veces la realidad argentina desde la facultad. Totalmente. ¿No? Que no es menor. Menor. Gracias, Rodrigo. Muchas Un gracias abrazo enorme. Ustedes, Abrazos y saludos para todos. Gracias. Nos vamos a encontrar el martes que viene a las 20 horas en partida doble el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias. Chau. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.